12, y hoy queremos ver las diferencias, ¿no? Tenemos que estudiar la armonía de los evangelios, ¿verdad? Este pasaje es muy importante, realmente bastante importante. Si en el evangelio, o si en los evangelios un hecho de Jesús aparece una vez, es porque es importante. Si aparece 2 veces, es porque es importante. Si aparece 3 veces, porque es importante. Y si aparece 4, es porque es importante. Incluso la cena del Señor, Pablo la puede decir después. O sea, hasta 5 veces la tenemos. En este caso estamos hablando de un domingo, ¿verdad? Para ellos era el primer día de la semana. Y Jesús se presenta, todos sabemos cómo se presenta, ¿no? Esto es la teología de Pablo. Juan el Bautista quizá anticipó algo, pero nadie conocía esto. El cordero era ¿qué para ellos? Una cena, una comida, no era otra cosa. Sin embargo, Jesús se presenta el día que la familia escogían el cordero de la Pascua, el cordero pascual, ¿verdad? Para comerla en una familia o entre 2 familias si no había suficiente, porque no se podía desperdiciar nada, ¿verdad? Se presenta en Jerusalén, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo, lo vamos a intentar ver, porque hoy hemos empezado, fíjate, a las 12 hasta las 2, fíjate lo que tenemos. Siempre luego aparecerá por ahí alguien que vea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy no le voy a hacer caso, pero bueno. Bueno, pues bueno, vamos a... No sé si son las pilas o qué. Todos lo conocemos, ¿no? Este texto, ¿cómo? La entrada, no sé por qué la han llamado triunfal, porque realmente triunfal tiene poco, ¿eh? Nuestro Señor Jesús, como bien ha dicho Ami, ¿verdad? Entregaría su vida, ¿eh? No se sabe si fue un jueves, un viernes, ¿verdad? Los más judaizantes hablan de hasta el miércoles, ¿verdad? Pero bueno, no hay nada en contradicción que pueda ser un jueves, que pueda ser un viernes. Normalmente creemos que es un viernes, ¿verdad? Pero tampoco hay ninguna contradicción en cuanto a esto, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos estudiar la armonía de los evangelios, situarnos también un poco en parte del Antiguo Testamento para comprender un poco más, ¿no? Pero esta es la entrada de Jesús, ¿eh? Estamos en el texto de Juan 12, que era un poco lo que ha leído, pero a mí me gustaría, vamos a leerlo. A ver, ostras, yo no veo allí, yo lo voy a leer. Es que ¿lo puede leer alguien? Porque es que yo tengo la Reina Valera y esto lo he sacado de la nueva versión internacional. ¿Alguno que tenga buena vista? Que lo lea. Fuerte, que tenga buena voz y buena vista. Dale. Esto es la entrada. Ahora a partir de ahí hemos visto, ¿verdad?, esta primera parte del pasaje en el que hay una mención, ¿verdad?, a la muerte de Lázaro y a la resurrección, evidentemente, ¿no? Entonces ahora empieza el evangelista Juan a describirnos estos sucesos y ahí tenéis, ¿verdad?, es fácil recordarlos, Marcos 11, los primeros versos, Mateo 21, primeros versos, en Lucas está más por en medio, ¿verdad?, y Juan, tenemos el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Algo que deberíamos saber de memoria, ¿verdad? Porque son textos muy importantes, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Por favor, ayúdame. Muy bien, vale, muchas gracias. Vale. ¿Le he dado yo o le he dado tú? No. Bueno, pero es que se me ha ido muy adelante. Porque era una por una, deberían salir. Yo creo que no tiene pilas, ¿eh? Pero bueno, dale. Bueno, esto es una imagen de, podemos imaginar, lo que vemos son ramas de
No, ahí vemos que vemos. Es que se ve, lo vemos de tanta luz que no se ve. Son ramas de palma, ¿no? De hecho, el texto nos habla de ramas de palma, ¿no? Juan nos va a describir otro tema, ¿vale? Es muy importante darnos cuenta de esto, porque el Evangelio de Juan está escrito ya a partir del año 90, casi en segunda generación de cristianos, ya empieza la tercera generación. No es lo mismo que el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Escrito cuando todavía estaban los primeros cristianos, años 40 más o menos, ¿verdad? Pero el evangelista Juan tiene una visión mucho más profunda. Yo ya lo he dicho muchas veces, soy un fanático, ¿verdad? Tifosi, barra brava, lo que queráis llamarme, del Evangelio de Juan. Llevo ya cerca de, yo creo que fue en abril del 2019, cuando empecé en la radio a hablar del Evangelio de Juan. Y voy más o menos por aquí, voy un poquito más adelantado, ¿verdad? Pero hay una profundidad muy grande en este Evangelio. Deberíamos, de verdad, estudiarlo con profundidad, porque nos va a aclarar muchas cosas. El evangelista Juan todavía nos pone, mientras que los otros evangelios nos presentan, bueno, al rey de los judíos, Mateo, nos presentan al siervo, ¿verdad? Marcos como alguien que era romano y entendía, ¿verdad?, a los siervos de los romanos. Bueno, no era romano, era judío, pero tenía la ciudadanía romana, ¿verdad? Y entendía un evangelio, no a los romanos, ¿verdad?, Marcos, sino a los siervos de los romanos, ¿verdad? Lucas, un evangelio también para los gentiles, para los griegos, ¿verdad?, presentando al hombre perfecto. Juan nos presenta al Hijo de Dios, y cada una de las figuras que podéis ver en una iglesia católica representa la imagen de un evangelista con respecto a quien presenta, ¿verdad?, Jesús. Las imágenes son también muy llamativas y nos dicen mucho. Bueno, estamos en este texto ahí, ¿verdad? Y es que veo menos con que Escayola. Dice, bueno, que es cuando termina su ministerio terrenal, ¿no? A partir de ahora, porque bueno, su ministerio celestial ha sido eterno, siempre. Pero a partir de ahora el Señor Jesús ya no se va a dedicar. De hecho, si leemos en Juan va a decir cómo que Él se escondió de ellos, ¿verdad? Y ya se dedica, si podemos leer toda la parte de Juan, ¿verdad? Vamos a leer Juan 13, Juan 12 anuncia su muerte, ¿verdad? Es cuando aquellos griegos van a decir, y todo el Evangelio de Juan nos lleva a esa hora, ¿verdad?, que muchas veces nos habla. La hora en que iba a ser glorificado, ¿verdad? Glorificado no es darle gloria a Dios, era un proceso de sufrimiento, un proceso de agonía, ¿verdad?, como era la crucifixión, finalmente para llegar a la muerte, no solo a la muerte, porque fue el sepulcro incluso, donde estaba abandonada la presencia del Padre, Eloí, Eloí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado?, ¿verdad? Jesús, creo personalmente que más que pensar en esa agonía, que también como hombre lo pensaría, ¿verdad?, pero pensó en esa separación con el Padre. Él en la cruz cargó nuestros pecados, y donde está Dios no puede haber pecado. El Padre se separó, ¿verdad?, de Jesús. Por eso dijo, ¿por qué me ha abandonado?, ¿no? ¿Verdad? Si es posible de mí pasar esta copa amarga, ¿no? Lo vemos en los otros capítulos en Getsemaní. Si estáis atentos y leéis, por favor, si podéis leer hoy el capítulo 12, ¿verdad?, vais a ver cómo Juan sitúa esos acontecimientos del sufrimiento, de la agonía, ¿verdad?, de la duda quizás de nuestro Señor, los pasa aquí, ¿verdad?, cuando todavía está en Jerusalén, ¿verdad? Y decía, bueno, ahora es el momento de mi hora, y le diré al Padre, Padre, sálvame. Pues para eso he venido, ¿no?, ¿verdad? Y presenta un Jesús muy seguro, ¿verdad?, no tanto como la otra forma que vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, como decimos, Jesús se va a dedicar ahora a sus discípulos por entero, ¿verdad? Juan 13, como hemos dicho, Jesús lava los pies a sus discípulos después de esa cena, ¿verdad? Judas empieza con la traición, o va a hacer lo que se estaba escrito también, ¿verdad? Un poco más adelante, Juan 14, ¿verdad?, vemos a Jesús que dice, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera ya lo hubiera dicho, ¿verdad? Voy a preparar un lugar y volveré y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? Y hay que agradecerle mucho a Tomás, os lo digo. Muchos pensamos, Tomás, el incrédulo, tal, no. Pero Señor, no sabemos el camino, ya te lo he dicho, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Luego Felipe dice, bueno, pues déjanos a ver al Padre. Felipe, tío, si estás todo el día conmigo, no te estás enterando todavía, ¿verdad? Yo estoy en el Padre está en mí, ¿no? En Juan 15 podemos ver ese discurso de la vid verdadera. Dicen que Jesús, después de salir de esa cena, cuando se encaminaba al huerto de Getsemaní o al monte de los Olivos, ¿verdad?, dice que había en una de las puertas una viña, que la viña representaba Israel, muy bien, ¿verdad? Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el viñador. Toda rama que no dé fruto, dice,
lo hemos traducido como que la cortará, pero en realidad lo que dice, ¿ya te acuerdas lo que te comenté algún día? La levanta, ¿verdad? ¿Y por qué la levanta? Díselo. Para que no le llegue la savia y no le quite la savia a otro, ¿verdad? A otras de las ramas, ¿verdad? No las corta, ¿verdad? Y eso una vez me lo explicaron también a través de un labrador, ¿no? Que se dedicaba a la viña. Lo que hace es levantarla para que la savia no pueda subir, ¿verdad? No la corta, no está hablando de perdición o ir al infierno, no, está hablando de que si no da fruto, amigo, échate para un lado, que va a venir otro que seguramente lo va a dar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios está puesto en un sitio para dar fruto. No solo fruto, sino como dijo Juan, mucho, y que ese fruto permanezca, ¿verdad? No un fruto eventual durante unos días, no, mucho fruto. Juan 16 también, vemos mucha enseñanza acerca del Espíritu Santo. Juan 17, la oración sacerdotal, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir, ¿no? Pero, o sea, son pasajes que debemos estudiar. Como ha dicho Ami, ¿verdad? Para mí la Semana Santa es especial. Siempre me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Aprovechar, porque lo mismo que Navidad también puede ser un tiempo bueno, ¿verdad? Creo que la Semana Santa es especial. Ahora van a poner Chosen, ¿verdad? De Chosen, ahí en la 1, y creo que es un tiempo bueno, porque a lo mejor algún día pues, puedes hablar con algún compañero del trabajo, con alguien de cualquier sitio que hable de esto. Porque presentan a un Jesús más, no tan relevante como podemos ver en las películas de Semana Santa, ¿no? Sino un Jesús más dicharachero que podía reírse con sus discípulos. Y yo pienso que Jesús debía ser así, más que otra cosa, ¿no? Al principio no me gustó mucho Chosen porque los primeros capítulos tal, pero bueno, lo ves y puede ser un motivo. Después, sobre todo cuando fuimos, hace no mucho, fuimos allá al cine, al Cuadernillo, y pudimos ver ese directo, ¿no? Con el, que no sé cómo se llama el director, aparte, mi inglés no es tan bueno como el de Pedro, inglés de Valdeavero, muy bueno. Pero bueno, alguien lo sabrá cómo se llama ese directo. Muy bueno, la verdad que podemos. Bueno, ¿estamos dónde? Comienza lo que llamamos con la semana, que muchos llaman la Semana de la Pasión, otros Semana Santa, ¿verdad? Incluso hay algún nombre más. Y yo no sé si esto va, te lo voy a tirar así. El día, como hemos dicho, que se escogía el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, algo que era una cena, sin embargo luego entendió, y esto vuelvo a repetir, de la teología de Pablo, esto no se sabía en ese tiempo, ¿no? Lo que pasa es que Juan ya escribe, pues mucho después de que Pablo ya había hecho sus viajes, etcétera, ¿no? Dale tú, porque esto no va, deja uno por ahí. Bueno, entonces, lo que decimos que se presenta como el Cordero de la Pascua, dale tú ahí un poco, que vayamos avanzando. Y como vemos, desde el capítulo 1 al 11 son 3, por decirlo más o menos, 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesús. O sea, en realidad 11, pero ahora desde el 11 hasta el 20, porque el 21 dicen que fue la quinta redacción del Evangelio de Juan, cuando se añade ese capítulo, pues hasta el 20 vamos a tener las últimas semanas, ¿no?, de Jesús. Y muchos bueno, la mayoría de los evangelios se presentan más esta parte, ¿no?, que los hechos de Jesús, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Porque muchas veces os podéis sorprender con las cosas que podemos leer entre los evangelios, ¿no? Que los evangelios no es un libro de historia, tampoco es una biografía de nuestro Señor Jesús. Si acaso tuvieran que enseñar el libro algo histórico, desde luego no iban a coger los evangelios, porque los evangelios son las interpretaciones teológicas de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo por parte de ageos, hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en cualquier iglesia que vaya hay unos principios de doctrina, que si es una iglesia normal, te lo dirán, que la Biblia contiene tanto elementos, cuando quiera, elementos humanos como elementos divinos, y los elementos humanos son, como siempre decimos, imprecisos. No es que haya errores, es que hay imprecisión y hay una forma de entender las cosas, y como una interpretación, pues esto, y lo digo porque vamos a ver cosas distintas hoy en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan sabía, ¿no?, hacia dónde apuntaba, ¿no? Porque, bueno, todos los demás evangelios nos presentan a un Jesús como espiritual, como el que iba a venir a establecer un reino espiritual, porque ellos ya habían entendido, ya tenían el Espíritu Santo, estos autores, y habían entendido. Pero Juan quiere ir a la otra parte, quiere ir a lo que entendía la gente que hay allí. A mí decía que unos días, una semana después, o bueno, unos días más tarde, un jueves quizás, ¿verdad?, dijeron, no, a ese no, a Barrabás, ¿verdad? Y no es entendible, a lo mejor para nosotros no, porque ya tenemos todo el concepto, ya tenemos todo el conocimiento, también el Espíritu Santo, y sabemos que Dios, o Jesús, es Dios, es el Mesías, ¿no?
Sin embargo, ¿verdad? Para esta gente, ¿qué pensaban acerca de Jesús? ¿Qué era quién? Un caudillo, un libertador, ¿verdad? ¿Los iba a libertar de qué? ¿De la opresión? ¿De qué? De Roma, ¿no? Le iba a liberar de impuestos, le iba a liberar de tantas cosas. Chicos, si hoy te dicen a ti que pongas tu fe en un reo de muerte, a ver, pues dirías como aquel de la cruz, pero si no se salva a sí mismo, ¿cómo va a venir a salvarme a mí, no? Pues tenemos que entender el pensamiento judío también, que esa gente pues no entendió, ¿verdad? Y claro, ellos esperaban que, y de repente, pues es que venía, que lo recibían con palmas, ¿eh? Si os fijáis en los otros evangelios, no lo reciben con palmas, ¿eh? ¿Alguno sabe cómo hacían o qué ponen los textos? Que cortaban árboles, ramas de los árboles, ¿no? Y como venía por el camino, ¿verdad?, del Getsemaní, del Monte de los Olivos, normalmente ponemos olivos, ¿no? Pero esas ramas de palma venían a significar otra cosa, ¿eh? Esas ramas de palma tienen que ver mucho. Lo que pasa es que, claro, como nosotros como cristianos evangélicos tenemos también un problema con los libros que son deuterocanónicos, no son libros apócrifos. Apócrifo es un término despectivo, ¿verdad?, que significa no inspirado, ¿verdad? El deuterocanónico es del segundo canon, ¿verdad? Lo otro es como falso, ¿verdad? Y claro, decirle a un católico que tiene un libro falso, pues la verdad, por eso preferible decir deuterocanónicos del segundo canon, ¿verdad? Después del canon judío se estableció ese canon católico, Iglesia Universal, ¿verdad? Y en Primera Macabeos podemos leer esa fiesta de la dedicación. 150 años, 145, no recuerdo exactamente, antes de nacer Jesús, ¿verdad? Un tal Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Sacrificó una cerda, ¿no?, sobre el altar, algo que para los judíos era, vamos, totalmente, ¿no? Eran las guerras que había entre Seleucidas y Ptolomeo, ¿eh? Siempre pillaban a Israel por medio, porque estos estaban por la parte norte de África y los otros venían de Grecia y ahí se pegaban y siempre se encontraban en Jerusalén, se encontraban en Israel, y los que pillaban siempre, ¿quién eran? Pues los judíos. Entonces este Antíoco Epífanes no se le ocurre otra cosa que esto, ¿eh? Y aparecen los del martillo, ¿cómo eran? Primera y segunda de Macabeo, ¿verdad? ¿Vale? Esto es historia de los judíos y no sería malo que pudiéramos leer el segundo libro de Macabeo, un poco más liante, pero primero Macabeo se podía leer, ¿eh? Hay libros que podemos leer, no hay otros que no tienen mucho sentido, pero es la historia del pueblo. Entonces esto es lo que estaban esperando. Cuando ocurrió eso, ¿verdad?, venían con ramas de palma, y las ramas de palma lo que indicaban era la soberanía de Israel, la libertad de Israel, ¿verdad? Por eso Juan hace hincapié en que eran ramas de palma, ¿verdad? Y los otros dicen que izaban sus mantos, ¿verdad? Pero Juan viene a dedicarse y decide exclusivamente que eran ramas de palma. No sé si estamos viendo hacia dónde nos quiere dirigir Juan, el evangelista, ¿verdad? Porque incluso, bueno, no sé qué pongo, bueno, es lo de los capítulos que he puesto por aquí, que hasta el capítulo 21 tenemos, como hemos dicho, una semana, y que más de 3/4 partes del Evangelio es solamente un texto exclusivo del evangelista Juan, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos, si quiere aparecer, ahí, ¿verdad? Vemos un texto y una primera referencia, ¿a quién? Está en amarillo, creo, ¿eh? A Lázaro, ¿no? Y lo último, también, ¿no? Esto es como, a ver, el Evangelio de Juan no es que haya cosas que son casualidad, no. El Evangelio de Juan está muy estructurado, ¿verdad? Y Juan quería hacer mención a una cosa. No, esto es como si fuera, por decirlo de alguna manera, si me deja, como un bocadillo, ¿no? ¿Verdad? Tú pones por un lado la parte del pan, ¿no? Por otro lado pan, Lázaro por un lado, Lázaro por otro lado. ¿Y qué pasa? Está levantando el hambre, a algunos se le pone, se le cae la babilla por ahí. Bah, salchichón tampoco es. Si fuera jamón de pata negra sería otra cosa. Bueno, y por último, ¿verdad?, lo que hay en el centro, ¿verdad?, tenemos lo que es la entrada a Jerusalén, ¿no? El texto que nos viene a indicar, ¿verdad? Y esto, vuelvo a repetir, no es cosa de... Hay una primera mención a Lázaro, ¿verdad?, y otra segunda. Bueno, pues vamos con esto. ¿Cuál es el contexto? ¿Sabemos cuál es el contexto? Estamos empezando, ¿eh? Tranquilo, que aquí tenemos un rato. Abrocharos el cinturón que vamos a despegar pronto. ¿Qué tenemos el contexto? ¿Sabemos de dónde venimos? No sé por qué han salido las 3, iba una, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿dónde se encuentra? En Betania. Jesús no pasaba en Jerusalén, normalmente siempre iba a dormir a casa de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Entiendo que Simón el leproso era el padre de ellos, ¿verdad? Y seguramente, esto no lo pone en ningún sitio, ni hay ni un historiador, pero yo es algo que muchas veces me imagino,
¿verdad? Ese Simón el leproso sería el padre de ella, ¿verdad? Hay que distinguir Simón el leproso de Simón el fariseo. En una era una prostituta, una pecadora, en el otro es María, ¿verdad? Una mujer decente, ¿no? Y seguramente ese leproso, ¿verdad?, fue sanado en algún momento por Jesús, ¿no? Ese motivo de agradecimiento, ¿verdad? Lo amaba de tal modo que él siempre pasaba la noche allí. Y tenéis que entender que en el Evangelio de Juan, luego lo diré seguramente, muchas veces me adelanto, es el ministerio de Jesús en Jerusalén y en Judea, ¿vale? Mientras que los otros 3 evangelios se dedican más al ministerio de Jesús en Galilea, ¿verdad? Si leéis los otros 3 evangelios, los sinópticos, que se llaman, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que presentan a Jesús una sola vez entrando a Jerusalén, y es precisamente la semana en la que él va a ser crucificado, sepultado, resucitado y por último la ascensión. Ese proceso de glorificación, la hora de su glorificación que el evangelista Juan nos quiere llevar, ¿verdad?, hasta el final, ¿verdad? Todo el evangelio de Juan va hacia eso. Hasta 3 veces nos dice, primeramente en Juan 2, ¿verdad? No ha llegado mi hora, madre, no me pida ahora que cambie agua en vino, que no es por ahí, ¿verdad? Finalmente lo hace, ¿no? Luego en el capítulo 7 y capítulo 8 vamos a ver también como que querían apresarle, o primeramente hacerle rey y él se escapa porque no era su hora. Igualmente también quisieron apresarlo y pasó desapercibido porque no era su hora. Pero ahora, ¿verdad?, dice un poco más adelante, Juan 12, tenemos que recordarlo, 24, de cierto os digo, bueno, primeramente dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, da mucho fruto. Dios nos está llamando a morir también. No sé si somos capaces de morir. Evidentemente la naturaleza humana siempre tiende a nosotros, ¿verdad? Esa lucha que hay siempre. El espíritu y la carne, hay una lucha viva, ¿verdad? Como dice el corito ese que nos decíamos. La carne tira abajo y el espíritu para arriba, ¿no? Qué bueno, ¿no? Bueno, hay muchas canciones de esas antiguas que de vez en cuando habría que cantarlas, porque luego muchas nuevas nos perdemos en los papeles. No, no mirarme mal. Bueno, allí ¿qué pasó con María? ¿Verdad? Unge a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ahí hay un poco de lío porque entendemos que nadie va a ungir con un perfume tan caro como ese los pies de alguien, ¿verdad? Eso era un aceite, no es como ahora que tú te echas el perfume en la ropa. Si supierais las células que usan, ¿verdad?, son orines de zorrillo y de otros animales. Lo que pasa es que le quitan el olor y eso es lo que hace fijarse. Y cuanto más proceso hay, más caro es el perfume. El perfume hasta 300, 900 euros, ¿verdad? Y están hechos con orín de zorrillo. A lo mejor ahora tenéis que pensaros cuando echáis el perfume. Pero antes era un aceite, era sobre una base oleosa, ¿no? Y uno no echa los pies y los seca con los cabellos, porque entonces ¿quién se lleva el perfume? El de los cabellos, ¿no? En este caso María, ¿no? Bueno, hay un poco de lío ahí en esos pasajes, un poco de crítica textual. Me gusta mucho porque me ayuda a comprender ciertas cosas que luego me sacan de sitio, ostras, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y dices, no, es que te estás equivocando, Pepe. Es que, bueno, aquí hay elementos humanos y elementos divinos, ¿verdad? Es raro, que alguien eche perfume y se lo seque con los cabellos. Es raro, seguramente ungió la cabeza de Jesús, ¿no? Lo que pasa es que esa mezcla de pasajes en que una pecadora fue llorando, lavó los pies y se los secó con los cabellos. Una cosa es secar el perfume y otra cosa con las lágrimas secar. Esto es algo también para que lo estudiéis. A mí me gusta llevaros a estas cosas porque algún día os pueden decir algo y os pueden poner la cara colorada y no entendamos y te quedes ahí. No, te estás equivocando, estudia la Biblia. Porque la Biblia no es una interpretación de los hechos históricos, son los hechos de Jesús, es la interpretación, ¿verdad?, que esas personas debidamente inspiradas por el Espíritu Santo quisieron plasmar. Y esto es lo que ocurre con Juan, y vaya a haber muchas diferencias entre lo que piensa Juan y lo que piensa. Bueno, también, como vemos el principio de la traición, ¿verdad?, es cuando Judas dice, bueno, pues qué desperdicio, ¿no? Ese se podía haber empleado, para darle a los pobres. Jesús dice, mira, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y muchas veces nos pasa así. Y es que es la crítica, ¿verdad? Es lo que es el principio de la traición. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, como personas podemos criticar la Iglesia. Y cuidado con eso, porque puede ser un principio de traición. Y la gente empieza muchas veces así, mira, pues van a comprar una guitarra, un piano, menos micro, estás gastando un montón de pasta, ¿verdad? Y eso podrían haber hecho algo de ayuda social para dárselo a la señora Guaris, que lo emplea allí en misión. No, vida, perdón. No.
O sea, hay momentos, hay cosas que son para Jesús, ¿verdad? Y debemos quedarnos a Él, pero hay otras cosas que podemos emplear, ¿no? Vamos corriendo que alguno se me va a dormir, me enseña el bocadillo y alguno tiene hambre. ¿Por dónde estoy? Bueno, es que eso se ha ido. Es lo mismo. Ese es el contexto que nos encontramos y bueno, y encontramos de nuevo gente que iba a ver a nuestro Señor Jesús, ¿no? Como dice ahí. Y esto no era nada lo normal. Jesús enseñaba, tenía grandes enseñanzas y la gente iba, ¿no? Pero ahora hay un aliciente más, ¿verdad? Había un muerto, que no un muerto cualquiera, porque resurrecciones hay a lo largo del Antiguo Testamento, ¿eh? No en los 5 primeros capítulos, por eso los saduceos no creían en resurrecciones, pero durante, ¿verdad?, todo el texto podemos ver más las 7 milagros de Elías, 14 de Eliseo, 13 más 1, un muerto, ¿verdad? El doble porción, creo que tiene que ver mucho con eso, era lo que el otro día alguien dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que algo que dijo por ahí el señor Pablo? Que dijo acerca del doble porción que le llamaba la atención. Pues fíjate si era doble porción, que hizo el doble de milagros, y uno ya muerto, pues dice que se cayó y donde eso resucitó el que había. O sea que entendamos también esta parte. Sobre todo que yo entiendo que era difícil, ¿verdad?, cuestionar al maestro, hacerle preguntas, porque hombre, si yo hubiera estado allí me hubiera costado, me hubiera tenido que morder muchas veces la lengua. Ya cuando esté arriba, no hace falta preguntarle, dice que arriba ya, ahora como en parte hablamos, en parte decimos, pero ahí arriba, bueno, arriba digo, dice que la Nueva Jerusalén se establece, cuando estemos con Él, todo nos será revelado y conoceremos tal y como Él nos conoció, ¿verdad? Con cuerpo glorificado, con otro tipo de situación, ¿no? Pero seguramente ahora la gente que dice que iban, ¿por qué? Por ver a Él 4 días muerto, ¿no? Que había resucitado por Jesús, porque tú imagínate, es raro, ¿no? Pero 4 días muerto, ¿tú qué harías si verías a Lázaro? Lázaro es un mortal, como tú y como yo, ¿verdad? Pues seguramente preguntarías, ¿no? Algo que nosotros todos tenemos en mente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Muchos dicen que ven la luz al final del túnel, no sé. Oye, Lázaro, tío, ¿cómo fue aquello, no? ¿Qué viste, no? ¿Qué pasó, no? ¿Oíste alguna voz que te llamaba? ¿O cómo fue? ¿Qué viste? ¿Hasta dónde llegaste? 4 días muerto. Ya olía, decía su hermana. Ya olía. Sin embargo, Jesús le dijo, quitar la piedra, y Lázaro sal fuera. Dice que el muerto salió con las manos y los pies vendados, ¿no? ¿Verdad? Y quizás, ¿verdad?, la gente iría allí a preguntarle también a Lázaro. Y Lázaro era el testimonio, ¿verdad?, de una vida nueva, de que Jesús, que es lo que dice en el capítulo 11, da vida a quien Él quiere dar la vida, ¿verdad? Y aunque estemos muertos, ¿verdad?, si crees en Él, Dios te va a dar de nuevo una vida. Y esto es lo que te quiere llevar Juan. Esas dos partes del sándwich, ¿verdad?, esos 2 acontecimientos que relatan algo con respecto a Lázaro, es donde quiere llevarte Juan. Eres el rey que da vida, no el rey, ¿verdad?, que venía a libertar. Y no es que Juan no supiera, ¿verdad?, acerca de esto, porque ahora vamos a ver un poquito más el pasaje. ¿A qué hora nos vamos, señores? A las 2. Bien, muy bien. Bueno, ¿estáis entendiendo? ¿O estoy siendo pesado? Más que entender, seguro que entendéis, porque lo mismo soy muy pesado, ¿no? Pero yo creo que deberíamos, ¿no? Deberíamos entender un poco la escritura de esta manera. Porque, a ver, Juan no escribió, ¿tú crees que Juan escribió pensando que esto iba a ser palabra de Dios? Juan escribió un evangelio diciendo, bueno, para la gente de ahora, ¿verdad?, para aquellos judíos de aquella época, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que ponerse, como digo, esas gafas de judío de aquella época para poder entender ese puente que dicen con la hermenéutica y estas cosas, que para poder entender tenemos que saltar ese puente de los principios, ese puente de religiones, ese puente de raza, ese puente del tiempo, ¿verdad?, para poder situarnos y poder llegar a entender, ¿no?, qué es lo que quería decir. Y cuando tú te pones en ese lugar, empiezas a entender muchas cosas acerca de la palabra y Dios te revela. Y te aseguro que quizás tú te salgas de aquí y ya no te acuerdes de lo que yo digo hoy, pero cuando Dios se revela a tu vida y a través de su palabra te habla, eso nunca, te lo aseguro, nunca se te va a olvidar. Porque yo tengo, o sea, cómo me ha saltado a mí la palabra de Dios para revelarme ciertas cosas, ¿verdad? Y yo digo, y es que no se me han olvidado nunca, ¿verdad? Luego todo lo que hay alrededor, como lo adorna y estas cosas se me pueden olvidar. Pero ese zarpazo que la palabra de Dios te da, eso no se olvida nunca. Quizás la puedas escuchar a través de otra persona, pero cuando Dios te habla directamente,
Eso es tremendo. Bueno, lo que dice ahí es que ha puesto mucho texto. Oye, es que me ponéis trampa. Bueno, era lo que decimos, ¿no? Bueno, que era un aliciente ver a Lázaro, ¿no? Al muerto 4 días, ¿verdad? Los judíos pensaban que hasta 3 días el espíritu del hombre rondaba por el hombre. Y hasta esos días pues, todavía podía haber posibilidad de resucitar. Pero esto era un milagro que solo el Mesías podía hacer. Jesús hizo 3 milagros que estaban escritos por la Misná y por los judíos, que eran solo los milagros del Mesías. Hoy no puedo hablar mucho de eso, pero bueno, 3 milagros antes, puedo decir que son sanar a un leproso, si alguien me lo dice por qué, yo le pregunto, un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y un sordomudo, ¿verdad? Por último, alguien de más de 4 días muerto. Y esto era así. El espíritu del hombre ya se perdía y ya no había manera de resucitar. Jesús, ¿qué hizo? Oye, Lázaro está enfermo. ¿Y qué dijo? Se quedó allí, ¿no? Incluso muchas veces pensamos, qué fe la de María. Señor, si hubiera estado aquí, tu hermano, digo, tu amigo, no hubiera muerto, ¿no? Qué fe. Pues yo creo que fue que le estaba reprimiendo a Jesús. Fuimos a decírtelo, ¿verdad? Y te quedaste allí, Y mandamos unos mensajeros, volvieron y ha estado, ¿verdad? No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que pasa muchas veces. Dios está esperando, ¿verdad? A darte la señal, a darte el milagro, ¿verdad? Porque es necesario que veas de verdad el milagro. Muchas veces pasan cosas que no sabes cómo ocurren, ¿verdad? Y tienes que esperar y tienes que poner tu confianza y tu fe, porque las cosas no vienen rápido, ¿verdad? Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor, ¿verdad? Él lo dice, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Nos adelantamos muchas veces, ¿verdad? Y no es posible. Vaya turra que estoy dando, ¿no? Me voy a pegar, alguien me va a pegar. Bueno, Lázaro, uno más como nosotros, ¿verdad? Lo que decíamos, que seguramente le preguntarían, yo es que me estoy adelantando ya los textos que tengo ahí escritos. ¿Por dónde vamos, ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, no solamente, ¿verdad? Las autoridades querían matar a Jesús. En el capítulo 11 lo ven, dice, bueno, porque mucha gente se va con él. Un recurso que están utilizando que se llama la exageración, ¿no? A ver los que estudian letras. Hipérbole, ¿sabéis lo que es la hipérbole? Es un recurso literario que no solamente pues la Biblia se usa mucho. Porque dice, lo que ha leído lo último, ¿verdad? Que todo el mundo le seguía, ¿no? ¿Y creéis que todo el mundo le seguía? Los chinos que no se habían enterado de nada, perdón. Pero los chinos estaban muy lejos, el otro día me llamaron la atención, también por eso. Pero es que es la costumbre. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estaban por ahí, también los japoneses, ¿verdad? Los de Nueva Zelanda, los de Cuba ni se enteraban, desde luego. No, pero quiero decir que Jesús se movió en un entorno aquí, dentro de lo que era el antiguo continente, ¿no? Y todavía ellos no conocían. Escucha que esas civilizaciones son mucho más antiguas que nosotros. Ojo con eso, Pero los aborígenes no sabían, ¿verdad? Y bueno, aquí se quieren cargar a Lázaro también. Ya no quieren cargarse solo al dador de la vida, sino se quieren cargar también al que recibe la vida. Y te quiero decir una cosa, esto me hizo entender mucho más lo que el apóstol Pablo habla en Colosenses 1:24, ¿verdad? Creo que es 24, si mal no recuerdo, que dice que ahora somos partícipes de los sufrimientos de Cristo para completarlo en su cuerpo, que es la iglesia. Y yo decía, pero vamos a ver, es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente bastante, ¿verdad? Pues esto es a lo que se refiere, porque vamos a sufrir persecución. Y no por ninguna cosa, sino porque ha recibido vida. La gente ni nos conoce y ya habla mal de los cristianos, porque tal, porque no sé qué, o de uno o de otro, sean católicos, sean protestantes, da igual, hablan mal de ellos, ¿verdad? Y es precisamente por esto, porque hemos recibido la vida que Juan nos está anunciando acerca de Lázaro, ¿verdad? Una vida abundante, una vida abundante, no solo vida, sino vida abundante. Yo soy, como dice, la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé lo que he puesto después, pero ya. Dale tú, Sergio, que no quieres. Bueno, dice el texto, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban, es que aquí tengo Reina Valera, se apartaban de los judíos que creían en Jesús. Quizás la gente, ¿verdad? Seguramente aquel milagro, pero ¿cómo fue aquello? Iban allí, donde la situación, iban a Betania, porque está diciendo que estaban en Betania todavía, el texto que hemos leído están en Betania. Iban a ver allí a la gente que había, oye, pero ¿cómo fue esto de Lázaro? Este tío, 4 días muerto, eso es imposible. No, escucha, que yo estaba allí. Mira, vente, que te voy a enseñar dónde fue.
¿verdad? Y la gente diría, ¿verdad? Estaban dando testimonio acerca del que estaba dando vida, ¿verdad? Y a eso para los judíos era una locura. Hostia, pero si es que si pudiéramos entender también a esa gente, ¿verdad? Tantos años estudiando el Antiguo Testamento y ahora viene un Galileo, ¿verdad? Viene diciendo que ahora esto, bueno, la ley, esto ya no vale, ya ahora, creed en mí, ahora voy a dar otros mandamientos, ojo, mucho más altos que la ley de Moisés, que esas 613 leyes que había. Para ellos, este está loco. Y más que dice que se hace igual a Dios, o sea, deberíamos ponernos en esos sitios y entender a aquellos judíos. Porque a lo mejor muchos pensamos que, si yo hubiera estado allí, hubiera sido el primero a seguir a Jesús. Cuidado, que a lo mejor era uno de los que dijeron a ese, no, a Barrabás, que ha venido a liberarme y mira, lo van a crucificar. Mira cómo le han puesto la cara y mira cómo se ríen de él, ¿verdad? Ahora le han puesto una capa como rey, ¿verdad? Una capa de color púrpura, que significaba una capa de un rey, esa corona de espinas, ¿verdad? Y como era profeta, le daban puñetazos, le decían, adivina quién te pegó, ¿verdad? Tenemos que entender ese sufrimiento también de nuestro Señor, y la parte de los judíos, que no entendían, evidentemente, Por eso hay un remanente, Hemos criticado, entre comillas, no criticado, hemos dicho la verdad acerca del gobierno de Israel, que se está equivocando, ¿verdad? Que tiene el mismo espíritu de Caín, ¿verdad? Porque Isaac e Ismael eran hermanos y eso es el espíritu de Caín, ¿verdad? Hermano contra hermano, No deberían ser así la cosa. Están matando mucha gente inocente, Si tuvieran verdadero valor, esa fuerza de operaciones especiales de los israelitas harían como los americanos, que fueron ahí, se cargaron al Bin Laden, se cargaron al otro y no tuvieron que hacer algo. Siempre hay daños colaterales, evidentemente, pero no esa matanza sin sentido que está ocurriendo, A lo mejor me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero te lo puedo asegurar, No me dejaron dar la segunda parte de Romanos 9, ¿verdad? Pero hay que leerlo, porque ahí dice claramente que Ismael e Isaac eran hermanos, Entonces por eso hay que tener cuidado con eso, Bueno, no sé por qué entraba ahí, pero sé cómo salí. Bueno, y esto es lo que decía, que a través de esa enseñanza, si el mundo os ha aborrecido, ¿verdad? Sabed que a mí me aborreció primero, ¿verdad? Esto lo decía Jesús, esto lo dirá un poquito más adelante, ¿no? Estaba preparando a sus discípulos, ahora ya se vuelca con sus discípulos en esta semana y se vuelca de una manera tremenda y empieza a darle una enseñanza, ¿verdad? Hasta el último 40 días después, o durante 40 días después de su muerte, ¿verdad? Estuvo hablándoles de él. ¿De qué le hablaba? Sí, debemos saberlo, que he pillado fuera de juego mucho. Del reino de los cielos. Solo había un motivo, hablar del reino de los cielos, que el reino, un reino, una tensión, ¿verdad? Que hay entre ese reino que tiene que establecerse, ¿verdad? Que se ha establecido, pero todavía no. Es esa tensión que hay siempre entre el reino. Un reino, ¿verdad? Que establecerá Jesús cuando venga, no ese reino que esperaban los judíos, Y ahora lo veremos. Bueno, tenemos que ir rápido. Acordad la palabra que yo os he dicho, el siervo no más que su amo, si os han perseguido, a mí, también a vosotros, porque si el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Decía también en un pasaje de Lucas, y también Pablo dijo a su discípulo Timoteo, ¿qué dijo? El que quiera llevar una vida piadosa, ojo, que tendrá persecución, ¿verdad? Esto es muy claro, es lo que os decía, ahora entendemos más acerca de esto. Si querían cargarse a Lázaro, que solamente había recibido la vida. Por eso muchas veces en el trabajo te encuentras esas cosas, ¿verdad? Que te acusan de cosas que no has hecho, de que dicen que eres un elemento, o sea, mil cosas, Incluso muchas veces en los trabajos te prohíben hacer proselitismo, ¿no? Eso le pasa mucho a Puerto, ¿no? Allí en el hospital no puedes hablar de Dios, lo que pasa es que muchas veces te sientas con la persona y puedes decirle, pero hay sitios donde no te permiten hablar. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El aparato te voy a traer uno nuevo, Bueno, esto es lo que encontramos en el texto, ¿no? Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Al día siguiente de la cena con Lázaro, que esa cena, de verdad, en el honor a Jesús, porque Jesús se había escondido, se había ido a la ciudad de Efraín, ¿verdad? Que no se sabe dónde está, porque no, bueno, cuando hagan más arquitectura, digo, más, cuando los que entierran, arqueólogos, perdón. Los arqueólogos a lo mejor descubren la ciudad, pero no se sabe dónde está. Estaba al otro lado del Jordán, dice que Jesús se fue allí a refugiarse,
y que luego vuelve otra vez a Betania, ¿verdad? Y es cuando, después de haber unos días, después de haber resucitado, hacen esa cena en su honor. Osana, bueno, dice, gritando a voz en cuello, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito al Rey de Israel. ¿Hay algo referente a un reino espiritual? Juan quiere hacernos ver que aquellos judíos estaban esperando tan solo un reino político, un reino de libertad, un caudillo libertador, ¿verdad? Jesús no vino con un caballo alazán, ¿verdad? Esto era lo que hacían cuando había una victoria, ¿verdad? Iban allí, lo recibían, ¿verdad? Y al final allí iban al templo donde la ciudad habían conquistado, no era evidentemente el templo solamente de Dios estaba en Jerusalén, pero había templos paganos. Entonces, si un emperador romano conquistaba una ciudad, iba hasta allí, pues le hacían ese loor, venga, y uno con una corona de laurel, ¿verdad? Qué bueno, fue Marco Antonio, que el que llevaba la corona de laurel le decía, acuérdate que no eres más que un hombre. Se lo dijo, tú vente aquí detrás mío y siempre recuérdame esto, que no soy más que un hombre, ¿verdad? Y esto nos tenemos que dar cuenta, que muchas veces hacemos grandes logros y hacemos grandes cosas dentro de la iglesia, a lo mejor no tanto en esta iglesia o en otra, ¿verdad? Y nos creemos que, bueno, somos más que un hombre, más que un hombre, no eres más que un hombre, ¿eh? Solo eres un hombre. Qué bueno que has sido ungido, ¿verdad? Con esa vida nueva en Cristo Jesús, la misma que le dio a Lázaro, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y ahora estáis resucitados con Cristo. Esa es la vida, eso es Juan donde nos quiere llevar, con respecto a un rey que da vida, no el rey que venía a libertarnos. Jesús encontró un burrito en el otro los evangelios que nos dicen. Cuando los discípulos decían, si alguien nos pide, es como uno que va a robar un coche, le dice, si os ven, dile que el Señor. Bueno, nos quiere decir que el Señor es el Señor de toda la creación, ¿verdad? Y que si Él quiere cogerlo, no te preocupes, dice que ya los devolverá. Pero si tú ves a uno abriendo tu coche y dices, no, que el Señor me ha dicho que venga. Si te quitan el mondeo, madre mía, la que le... Bueno, no temas, esto es clave, no temas, esto lo dicen los tres, ¿vale? Los tres evangelistas hablan de esta profecía de Zacarías, ¿no? En el que habla de esto, ¿no? Aquí viene tu rey, ¿qué falta? ¿Qué palabra veis que falta ahí? Esto es el texto de Juan, ¿eh? ¿No? ¿Qué falta, Eric? Tu rey viene, ¿cómo viene el rey? Humilde, ¿verdad? ¿Por qué no dice humilde? ¿Por qué no presenta un Jesús de ese tipo? Porque quiere hacernos ver que lo que estaban esperando precisamente era un reino. Mira lo que dice, el rey de Israel, ¿verdad? Y que no viene humilde. O sea, lo que está diciendo es que aquellos judíos, ¿verdad? Con esas palmas, ¿verdad? Que representaban incluso la moneda que había en Israel, llevaba palmas de palmera, hojas de palmera, en realidad, porque expresaban esa soberanía del pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso es lo que dice, viene el rey. Y eso es lo que, o sea, no es que Juan no entendiera que era un rey, de verdad que iba a establecer su reino, más que Juan yo creo que no lo entendía nadie, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que vimos, en lo tocante al verbo, lo pudimos tocar con sus palmas, ¿verdad? Lo que hablamos del Hijo de Dios, esto hablamos, y por eso, fijaros, ¿no? No viene humilde, este texto en los otros tres textos lo dice. Bueno, estas son las diferencias, no vamos a las diferencias que hay con los sinópticos. Como veis, había gente que salió de Jerusalén a recibirlo, esto si podéis leerlo, porque va a ser impresionante ver cómo esos cambios tan bruscos, ¿no? Por un lado dice que había gente que salió de Jerusalén a recibirlo, por otro lado era que Jesús entraba a Jerusalén, ¿no? Es la gente misma en la ciudad santa quien recibe. Lo que hay aquí, esto es lo de los sinópticos y esto es lo del Evangelio de Juan, ¿vale? Hay varias que he puesto ahí. Bueno, un mínimo de 3 ocasiones, ¿verdad? Como hemos dicho antes, en el que Jesús, hasta 4 puede ser, porque desde la fiesta de tabernáculo a la dedicación, no dicen al evangelista Juan, y no sabemos que son 3 o 4 veces las que Jesús visita Jerusalén, pero en los otros evangelios, como decimos, solamente habla de una, el día o la semana que iba a morir. Resalta, ¿verdad?, que nuestro Señor era conocido por todos, todo en Juan, todos le alababan y tal, sin embargo, ¿verdad?, en los evangelios, como solo había visitado una vez, hasta preguntaban, ¿pero quién es ese? Decían, el profeta,
de Nazaret, el profeta de Jerusalén. Mira cómo no lo consideraban, no decían el Hijo de Dios, no, un profeta. Sin embargo, Jesús no fue solo un profeta, en él confidieron, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, los tres oficios: rey, sacerdote y profeta. Eso es lo que es Jesús. Vamos, dale tú, Sergio, que se atasca. Vale, se centra en el ministerio, como hemos dicho, de Judea Perea, en los otros tres evangelios, ¿no? Vale, que hemos dicho que solo en Jerusalén o en Judea. Tomaban ramas de palma, lo hemos dicho antes, para recibirlas. Los otros dicen que cortaban ramas y echaban sus mantos. Te vas a arrepentir del otro día, como me cortaste. Nos presenta que a un caudillo, un libertador, alguien que iba a establecer un reino político. Sin embargo, los otros, un Jesús que venía a ocupar un lugar espiritual. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Hosana. Hosana era tan solo, ¿verdad?, una petición de liberación. Dios salva, ¿no? ¿Verdad? Nosotros ahora lo hemos convertido también en una alabanza, ¿verdad? Y lo utilizamos, aunque no es nuestro idioma, para dar gloria a Dios. Hosana, ¿verdad? Sálvanos, Dios salva. ¿No? Esto es lo que venía. Pero que le salvaran ¿de qué? De esa opresión. No un reino espiritual. ¿Vale? Dale tú, Sergio, estate atento porque este no quiere ir. ¿Vale? Bendito el que viene, esto es lo que hemos visto. Hosana, ¿verdad? Fijaros la diferencia. El reino venidero de nuestro padre David. ¿Por qué? Porque los otros evangelistas estaban pensando que la gente estaba entendiendo y ellos entendieron. Y esto expresaban, esa es su interpretación. Mientras Juan quiere llevarnos a otro punto, a decirnos que no entendían. Estos judíos no se estaban enterando. Y por eso pudieron liberar a un celote, a uno que era un terrorista de romano, en vez de al dador de la vida. Y esto es donde nos quiere llevar Juan. Similitud, pues acerca de Zacarías. Lo único, la diferencia era que unos dicen humilde y otros no, ¿verdad? Bueno, toda esta diferencia, si estudiamos, como decimos, la armonía paralelamente cada uno de los evangelios, ¿verdad?, es lo que claramente vemos, esa discusión acerca de sus discípulos. Un poquito antes de entrar en Jerusalén, ¿qué decían? ¿Quién va a ser más importante? Y ellos discutían entre sí, ¿verdad? Era cuando bajó del Monte Santo. Pues nosotros, tío, a mí el que me va a hacer ministro de pesca, diría Pedro, ¿verdad? Juan diría, no, hombre, me lo va a hacer a mí, que yo, el otro Santiago, vete tú a saber lo que decía, ¿verdad? Todos querían, porque estaban esperando un reino político, incluso sus discípulos, 3 años y medio mirando con él, ¿verdad? Y no se enteraban de una. Incluso mandaron a su madre, corre, vete a decirle, que nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuidado con las peticiones. ¿Quién fue el primer apóstol en morir? ¿Libro de Hechos? Lo estoy examinando, qué bien. Santiago, ¿no? Habéis dicho alguno, ¿no? Santiago, ¿verdad? Se sentó seguramente a la derecha, hay un trono allí. Y el último, bueno, el último sería Pablo, pero el último de los discípulos, ¿quién fue? El anciano Juan, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con las peticiones, porque lo mismo eso es lo que ocurrió, ¿verdad? El primero y el último, ¿verdad? Seguramente mandarían a la madre esto. No entendieron, ¿verdad? Solo después, es lo que dice el texto, solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que él ya estaba escrito. Está haciendo referencia a lo del burrito de Zacarías, ¿no? Esto es Lucas, camino a Emaús. Dice que cuando le habló desde Moisés hasta Malaquías, ¿verdad?, acerca de todas las profecías que dice que a ellos se les abrieron los ojos, ¿no? Se les abrieron el entendimiento y pudieron decir, bueno, fue cuando ya Jesús se va, ¿dónde está?, ¿verdad? Pero dice que se le abrieron, ¿verdad?, el entendimiento. Y lo que no estaban entendiendo no solo la profecía de Zacarías, no estaban entendiendo nada, absolutamente nada, como muchas veces nos pasa a nosotros, evidentemente, ¿verdad? La gente que había estado con Jesús, cuando él llamó a Lázaro del sepulcro, esto es lo que dice el texto, y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia, ¿verdad? Seguramente irían después allí hasta Betania y dirían, oye, pues cuéntanos qué pasó. Ellos seguían con la noticia, ¿verdad? Para al final, como decimos, ya estamos terminando, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Juan 12, verso 11, 12, ¿verdad? Unos griegos buscan a Jesús, el Evangelio empieza a aperturarse a todo el mundo. A eso es donde nos quiere llevar Juan. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Juan está totalmente estructurado. O sea, nos dirigen de un sitio a otro para darnos la hora de la glorificación y nos está preparando, ¿verdad?, con esas 2 veces que aparece todo el mundo, el cosmos, no la Tierra, ¿verdad?
aparece ahí, ¿no? Para dirigirnos a que el Evangelio se estaba abriendo. Y hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Que muchos judíos desecharon esa parte, era el plan de Dios, evidentemente esto no es que le salió mal la jugada, sino que ya estaba preparado para que el Evangelio se pudiera aperturar a nosotros. Y gracias pues, también por el pueblo judío, ¿verdad? No por un pueblo que Dios escogió, que muchos de nos equivocamos, ¿eh? Un pueblo que Dios hizo, ¿eh? De una matriz seca desde su juventud y de un hombre que ya seguramente había perdido su potencia viril, y al final Dios construye un pueblo de esas dos personas, ¿vale? Ahora, por favor, estas palabras sí que son clave, ¿verdad? Lucas 19, Jesús dice, ¿qué pasó cuando vio Jerusalén de lejos, cuando estaba entrando? Lloró por Jerusalén, ¿no? Si entendieras al menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora te está velado de tus ojos, ¿verdad? Vendrán días, como dice ahí, sobre ti, en que tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, te estrecharán, y como dice, y a tus hijos echarán dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No sé si alguno todavía no ha visto, ¿verdad?, que Jesús ha venido a visitarle. Muchos de nosotros, gracias a Dios, que Dios nos permitió tener los ojos abiertos y los oídos, ¿verdad?, para conocer que Él venía a visitarnos. Pero aquellos judíos no entendieran. Jesús sabía. Por eso digo que eso de tanto entrada triunfal, yo creo que es un término. Yo me quedé con la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Porque si entendieras al menos en este día lo que es para tu paz, ¿verdad? Pero ahora está velado de tus ojos, ¿verdad? Llegará el momento, como dice ahí, que no quedará piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Esto también, la entrada de Jesús, es el capítulo 19, cuando está presentando la entrada de Jesús, ¿verdad? Y bueno, quizás ha sido muy pesado, muy largo, pero bueno, he aprovechado y ya está, que me quiten lo bailado, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que Jesús viene a visitarte, y no solo te visita un día, Él viene a visitarte todos los días, ¿verdad? Quiere ese tiempo de intimidad con Él, Los judíos no entendieron, ni sus discípulos entendieron, esperaban yo no sé si vienes aquí, no sé qué clase de evangelio te han enseñado, si estás esperando, sí, Dios quiere que prosperes, Dios quiere darte mejor trabajo, todas esas cosas lo sabemos, ¿verdad? Pero hay tiempos de sufrimiento, A ese Lázaro querían matarlo también y él no había hecho nada, pero si él estaba muerto, ¿verdad? Y lo quisieron matar. Si hoy sufre persecución, no te extrañe. Si eso hacían con el árbol verde, ¿qué van a hacer con nosotros como árboles secos, no? Por favor, empieza a pensar en todo este texto. Dedica la Semana Santa a estudiar la Escritura, ¿verdad? Cógete la armonía de los evangelios en esta última semana. Son muchos, hay muchos capítulos, ¿verdad? Pero cógetela, empieza ahí buscando a Dios como si a tientas quisieran encontrarlo, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues es un tiempo especial, un tiempo también que podemos dedicarnos. Yo creo que es más que la Navidad, porque la Navidad nada más que son fiestas, borracheras, nos ponemos morados de mazapanes, de turrones, esas cosas, y no, ¿verdad? Pero este es un tiempo especial, Hasta las televisiones, bueno, ya no tanto, es como ahora, que me decían, menos mal que han dicho algo el Día del Padre, pero allá los padres no valemos para nada, ¿verdad? Las madres sí, las madres son más majas que todas las cosas, pero los padres ya ni eso. Bueno, intentan buscar un poco de razón y es verdad, muchas familias están desestructuradas, no hay ni padre, y a un niño allí, pues, si no tiene padre, si es madre soltera, pues ¿dónde está su padre, no? Pues bueno, también es una forma de verlo. Bueno, pero sobre todo eso, por favor, examinemos la Escritura, dice, examinad la Escritura, ¿verdad? Y entendéis que casi dan testimonio de mí, porque en ella encontramos vida eterna. Esta es la palabra que nos sana, la que nos salva, la que nos limpia. Si no hubiera nadie en la iglesia, si no hubiera iglesia, perdón, ¿verdad? Nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos, ¿verdad? Dice, el baluarte, ¿verdad? Y la columna de la verdad, porque la iglesia, no hablo de comunidad cristiana de Comalma, nosotros como iglesia, que no somos cada uno, ¿verdad? Somos donde se establece. Si no hubiera personas como nosotros que hubieran conocido un día a Jesús, ¿quién iba a predicarle? Bueno, Romanos nos habla de que la creación misma habla, eso habla de la conciencia, ¿verdad? Siempre habría algo ahí, pero no sabrías que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús perdona pecados, ¿verdad? Que Jesús te liberta, que Jesús ha venido a darte una nueva vida, no solo vida, sino vida en abundancia. Y Señor Jesús, te damos muchas gracias, Dios mío, porque realmente no merecemos nada, Dios mío.
Señor, muchas veces delante de ti nos ponemos con nuestras miserias, con nuestros errores, con nuestras frustraciones y decimos, ¿qué merezco yo, Señor, para que tú me amaras, Dios mío, para que tu vida, Señor, entregaras por mí? Señor, ayúdanos, Dios mío, también a ser fieles, Dios mío, que un día podamos entrar ante tu presencia y escuchar esas palabras, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, hoy también queremos un día poder escuchar esas palabras que digan, mereció la pena morir por ti. Señor, gracias, Dios mío. Señor, aunque no merecemos nada, Señor, pero hoy sabemos que no fuiste o no te presentaste en Jerusalén como un rey, un caudillo, alguien que vendría con espada a derribar a un ejército. Te presentaste humilde. Como dicen los otros evangelios, Juan nos quiere llevar precisamente a lo que entendían aquellos judíos de aquella época. Pero hoy queremos entender principalmente el propósito, que eres el que da la vida, como hiciste con Lázaro. Señor, y que mucha gente nos va a seguir precisamente por ese olor agradable que podemos también despedir. Ayúdanos a ser instrumentos vivos en tus manos, Dios mío. Un instrumento común sirve para muchas cosas, pero el que se guarda de vanidades, el que se reserva, Dios mío, para ti, ese es un instrumento de uso especial en tus manos. Ayúdanos, Dios mío, a ser personas de uso especial en tus manos. Señor, no queremos hacer las cosas para alegrar a los demás, conforme a trabajar para el ojo ajeno, sino queremos honrarte y servirte con nuestra vida. Eres el Rey a quien debemos obediencia. Eres el Rey, el que reina y debe reinar en nuestras vidas. Señor, por eso te decimos que te amamos, Dios mío. Porque sin ser nada, Señor, tú lo diste todo. Señor, en ti confiamos, Señor, y solo a ti te damos el imperio, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.